Atención. Los derechos de esta historia no me pertenecen. Todo el crédito es para su autor original, Ocean Motion. Esta historia ha sido traducida al español. Por ello, es posible que en algunas partes haya pequeños errores de traducción o frases donde se refieran al personaje como ella en lugar de él o viceversa. Agradezco su comprensión. Encontrarán el enlace a su perfil en la descripción, así como el link directo a la historia, por si desean apoyarlo y leerla desde la fuente original. Sin nada más que agregar. Comencemos. Demasiado asustado para soñar. Ocean Motion. Capítulo 3. Izuku es un demonio. Izuku no esperaba volver a abrir los ojos. Ser asesinado tendía a hacer que uno creyera eso. Su primer pensamiento fue que estaba en el cielo, o al menos en alguna variante del más allá, pero al mirar a su alrededor solo vio su dormitorio en su piso de mierda. Así fue como supo que estaba en el infierno. Porque el peor castigo posible que Izuku podría haber merecido era vivir una eternidad de la vida en la que ya se encontraba. En fin. Al menos ayudó a alguien antes de morir. Esperaba que Asia tuviera una buena vida. Parecía el tipo de persona que merecía algo mejor que ser sacrificada a algún tipo de demonio como Reinare quería. Izuku se preguntó brevemente si alguien lo recordaría, pero un recordatorio rápido de quién era puso fin a ese pensamiento relativamente rápido. Quizá su madre sí, pero probablemente solo estaría agradecida de no tener que aguantar más al peor hijo que podría haber tenido. Se estiró ligeramente, haciendo una mueca al ver cómo sus huesos crujían y crujeban. ¿Era solo él, o su manta estaba más pesada de lo habitual? Sentía que la cosa se le pegaba como pegamento, pero por alguna razón estaba aún más frío de lo habitual, no había pagado por la calefacción. Eso no parecía el tipo de cosas que el infierno le hubiera especificado. De hecho, ni siquiera se sentía como su manta. Era como si su cuerpo estuviera envuelto entre un par de almohadas, si esas almohadas tuvieran extremidades e intentaran abrazarle. Izuku miró hacia su manta. ¡Ah! Gritó como nunca antes. ¿Por qué? Porque había una mujer en su cama. Y ella estaba desnuda. Y estaba desnudo. Y él también la reconocía. Gremori frunció el ceño en sueños, inquieta ligeramente y frotando su cuerpo contra el de Izuku. Gritó de nuevo. Esta vez, él realmente la despertó. ¿Ya este día? Gruñó, enterrando la cara en su pecho, 5 minutos más. ¿Qué haces en mi cama? Izuku gritó, horrorizado más allá de toda medida por el hecho de que no solo había una chica guapa en su cama, sino que además se suponía que él estaba muerto y estaban desnudos y, Dios mío, ga. Lloró de dolor cuando lo que parecía una aguja de plomo caliente fue inyectada directamente en su cerebro, interrumpiendo brevemente su locura de murmullos. Eso llamó la atención de Gremori. Sus ojos se abrieron de golpe ante su grito de dolor, alerta y lista para irse de la nada. ¿Estás bien? Izuku frunció el ceño. Yo creo que sí, dijo despacio, solo dije la palabra, te espera. No intentes cambiar de tema. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Mori. ¿Por qué estás desnudo? Gremori se rió suavemente ante su reacción. Todo a su debido tiempo, susurró con ternura, no te preocupes por nada de eso todavía. ¿Cómo te encuentras, Izuku? ¿Puedo llamarte Izuku? Y entonces alzó la mano y estiró los brazos, dándole a Izuku una vista completa de su cuerpo desnudo mientras lo hacía. Todo. Si su objetivo era hacer que Izuku se desmayara, lo hizo muy bien. Izuku no tenía ni idea de lo que estaba pasando. También había muchas cosas pasando. Y lo odiaba. Lo primero que se le vino a la mente fue que, cuando despertó, Gremori era simplemente desaparecido. Como si ni siquiera hubiera estado allí en primer lugar. Se preguntó brevemente si era un sueño, si todo lo que había pasado en los últimos 2 días había sido un sueño, pero rápidamente descartó ese pensamiento al mirar la fecha en su móvil. Definitivamente pasó, lo que significaba que Izuku realmente había muerto. Y esa revelación, sumada al hecho de que de alguna manera seguía respirando, le sumió en una espiral de pánico que solo terminó cuando recordó que Gremori se despertó en su cama, y eso abrió toda una nueva caja de Pandora que no sabía cómo manejar. De todos modos, parecía que seguía vivo, o en un infierno casi una copia exacta de su vida normal, excluyendo lo que veía al despertar, así que Izuku se vistió y se preparó para otro día de colegio. Solo para salir y casi gritar de sorpresa cuando el sol le iluminó. Era como si de repente lo quemara un enorme láser en el cielo. Cada segundo que pasaba bajo la luz le sentía como si le drenara físicamente, y cada paso de repente pesaba 50 libras más. Nunca había tenido problemas con el sol antes. ¿Qué fue eso? No es que hubiera desarrollado una dependencia del protector solar de la noche a la mañana, ¿verdad? No.
Ese pensamiento era tan ridículo como estúpido. Algo más estaba pasando. Algo sobre lo que deliberadamente le mantenían en la oscuridad. Eso no significaba que no se pegara a cada sombra posible camino a la Academia Kuo. No le hacía mucha gracia que le cocinaran vivo, o muerto, o lo que fuera, pronto. El colegio también era diferente. Literalmente nadie hablaba de Amano, ni de Rainare, quien fuera ella. Normalmente sus compañeros se aferraban a cualquier cotilleo o rumor sobre Izuku durante al menos unos días, así que la noticia de su rechazo a la chica, fuera lo que fuera, definitivamente seguía siendo mujer, por supuesto, desapareciera de la noche a la mañana hizo que Izuku se avisara de otro suceso extraño. Era como si nadie más que él tuviera algún recuerdo de ella ya. Personas que antes decían ser sus mejores amigas o conocerla desde hacía años, de repente hablaban como si nunca hubiera existido. Todo esto culminó en que Izuku se sintiera hecho un desastre, en el peor sentido. Cada 2x3 se encontraba mirando por encima del hombro horrorizado, esperando que otra persona alada con un bastón de luz se lanzara directamente hacia él, pero todo lo que hizo fue atraer miradas aún más extrañas de lo habitual. Y susurros. Izuku hacía tiempo que había descubierto que a la gente le encantaba menospreciarle a sus espaldas. Incluso el sonido de puertas cerrándose un poco demasiado fuerte a su alrededor fue suficiente para que se sobresaltara. Si alguien estuviera dispuesto a secuestrarlo y usarlo como sacrificio una vez, ¿lo haría de nuevo? ¿Y si todo el pueblo estaba dispuesto a intentarlo, ahora que Rainare lo había hecho? Si muriera ahora, ¿iría al superinfierno? ¿Y si, Midoriya-kun? Izuku jadeó, completamente y totalmente mortificado cuando cierto chico rubio de cursos mayores se acercó a él en el pasillo y le echó un brazo por los hombros. ¿Cómo te encuentras, tío? Fuera cual fuera la reacción que Kiba esperaba, desde luego no era la que Izuku le dio. Prácticamente se lanzó contra la pared para alejarse de la sensación de ser tocado de nuevo. Racionalmente, sabía que solo había una persona en el mundo que le llamaba Midoriya-kun, pero eso no importaba cuando lo único en lo que podía pensar era en la forma en que las manos de Rainare le rodeaban la cara en ese callejón sucio justo antes de estrellarle la cabeza contra el pavimento. Una mano se posó en cada uno de sus hombros. Midoriya-kun, relájate. Kiba insistió, sacudiéndole ligeramente, cálmate. Respira. Se echó hacia atrás ante el contacto, respirando rápido y superficialmente hasta que prácticamente tuvo un ataque de pánico en medio del pasillo. Kiba mantuvo su mirada asustada con calma y frialdad, esperando pacientemente a que Izuku detuviera su pequeño ataque de pánico. Le costó un tiempo. Cuando Izuku por fin volvió en sí, lo primero que notó fue que casi todos le miraban, la mayoría con una mezcla de inquietud y un asco apenas disimulado. Estaba prácticamente hecho una bola en el suelo, y lo único que le impedía esconderse completamente del mundo exterior era Kiba, que seguía agarrándole los hombros con fuerza. El pasillo estaba tan silencioso que se oía caer un alfiler. Estaba mortificado. La gente ya pensaba que era un bicho raro, ¿qué haría esto con su imagen? ¿Pensarían que era algún tipo de lunático, además de ser un perdedor sin don? Izuku se estremeció suavemente. No podía soportarlo más. Apartó a Kiba de encima de él, que estaba demasiado sorprendido por el gesto para resistirse, se levantó de un salto y salió corriendo por el pasillo sin un destino concreto en mente, pero no le importó. Solo necesitaba alejarse. El primer aula vacía que encontró acabó siendo su destino. No tenía gente, y eso significaba que era suficiente para él. Se encontró acurrucado en la esquina de la habitación oscura, y si el hecho de que las luces estuvieran apagadas, pero pudiera ver en la oscuridad sin problema empeoraba su estado mental, pues bueno, con los brazos alrededor de las rodillas, mientras temblaba como la última hoja de un árbol al final del otoño, aferrándose desesperadamente a la vida mientras el mundo se congelaba lentamente a su alrededor. ¿Qué le estaba pasando? La puerta se abrió de golpe. Izuku ni siquiera parpadeó cuando Kiba entró corriendo. Ahí estás. Miró su frágil figura con vacilación, cerrando rápidamente la puerta tras de sí. ¿Estás bien, Midoriya-kun? No. Por supuesto que no. ¿Cómo iba a estar bien si en las últimas 24 horas había sido secuestrado, casi sacrificado, asesinado, despertado con una chica desnuda en su cama con la que nunca había hablado más de 2 frases y ahora se estaba volviendo loco? Izuku casi gritó. Quizá esto realmente era el infierno. ¿Qué me está pasando? Se sorprendió preguntando, completamente ajeno a cómo Kiba se tensó o le lanzaba una mirada preocupada al móvil. ¿Estoy en mi muerto? No es así. ¿Por qué la luz del sol me duele? ¿Qué está pasando? Se iba poniendo cada vez más nervioso con cada pregunta siguiente.
Sus manos se llevaron al pelo, enredándose en los rizos esmeralda oscuros, y Izuku estaba a punto de empezar a arrancárselo. Kiba levantó las manos en señal de calma. Mira, Midoriya-kun, puedo explicarlo, pero solo necesitas calmarte un poco. Por favor. Suplicó Izuku, con lágrimas corriendo por su rostro, solo dime. ¿Cómo puedo estar tranquilo si anoche tenía un agujero en el pecho y luego me desperté esta mañana como si no hubiera pasado nada? Kiba hizo una mueca. Tienes razón. Lo siento, esto probablemente sea mucho para ti. Izuku soltó un sollozo húmedo que probablemente habría pasado por risa si el tono hubiera sido más ligero. ¿Tú crees? El rubio tenía una expresión algo culpable mientras se acercaba al chico caído por segunda vez ese día. Mira, empezó torpemente, probablemente no soy el mejor para explicar esto, pensé que al menos el presidente te habría dicho algo esta mañana. Se estremeció al recordar lo que pasó al despertar. Parecía que Gremory realmente estaba en su cama esta mañana. ¿Y bien? Insistió Izuku desesperadamente. ¿Estoy muerto? ¿Esto es el infierno? ¿Voy a pasar el resto del tiempo castigándose? Kiba agitó las manos frenéticamente. ¡No! No estás muerto. Al menos, ya no, quiero decir. Se rindió. Mira, suspiró el rubio, tendiendo una mano hacia Izuku, realmente no soy la mejor persona para explicar esto. Solo, ven conmigo, por favor, y te llevaré a conocer a los demás. Probablemente el presidente pueda responder a todas tus preguntas. Izuku miró su mano con nada más que desconfianza en los ojos. ¿Cómo podía confiar en Kiba diablos? ¿Cómo podía confiar en algo ya? ¿Por qué nadie le daría una respuesta directa? Aún así, probablemente esta era su única, y exclusiva, oportunidad para averiguar qué le había pasado. Si Kiba prometía respuestas, Izuku simplemente no podía negarse. Está bien, cedió, extendiendo la mano para tomarla del chico mayor, vamos a conocer los otros. Fuera lo que fuera que eso significara. De todos los lugares que Kiba podría haber llevado a Izuku, debería haber esperado que la sala del club de investigación oculta estuviera más arriba en la lista. Al fin y al cabo, ese era el único lugar donde siempre se podía encontrar a Kiba, y donde siempre intentaba llevar a Izuku. Sin embargo, podría haberse prescindido de los comentarios de las fans de Kiba. ¡Oh, no! Kiba-chan va caminando con ese bicho raro de Midoriya. Kiba-chan, no camines con él. Te contaminarás con su falta de don. No voy a permitir que te pongas con ese Midoriya cutre, Kiba-chan. Cada palabra era otra daga en su frágil corazón. Quizá Kiba solo lo estaba paseando como un fenómeno de circo y no tenía ninguna intención de darle respuestas a Izuku. Miró el pasillo detrás de ellos. Quizá no era demasiado tarde para salir corriendo. Kiba pareció percibir su inquietud. No les hagas caso, susurró sigilosamente a Izuku, son inofensivos. Fácil de decir para Kiba. No era a quien llamaban bicho raro. El rubio llevó a Izuku hasta la mitad del campus, hacia uno de los edificios antiguos, aparentemente abandonados, en las afueras de los campos usados por los equipos deportivos y las clases de gimnasia. La pequeña mansión, porque a Izuku no se le ocurría mejor nombre al edificio, estaba invadida por la vegetación, pero Kiba no le prestó atención mientras guiaba a Izuku dentro del edificio y subía por las crujientes escaleras de madera, hasta que finalmente se detuvo al final del pasillo y señaló hacia la puerta frente a ellos. La habitación era rara. Estaba finamente amueblada, como si estuviera en uso constante, lo que contrastaba fuertemente con el resto de la mansión. Las velas iluminaban la zona en lugar de las luces fluorescentes de los edificios principales de la academia, y los escritorios de roble oscuro, los sofás verdes y los cuadros que llenaban la sala parecían muy antiguos. Incluso las cortinas parecían de hace 400 años. La única ocupante de la habitación, aparte de Izuku y Kiba, claro, era una chica baja y menuda, con el pelo pálido hasta los hombros, la misma chica de la noche anterior. Ahora que la observaba más de cerca y con más claridad, pudo ver que también tenía una pequeña horquilla con temática de gato. A Izuku se le cortó la respiración. No es eso. Esa es Touhou Koneko, una de primer curso aquí, explicó Kiba, llamando su atención ahora que la mencionaban por su nombre. Koneko, este es Midoriya Izuku. Izuku tragó saliva. La mirada que le dirigía no parecía muy amistosa. Hola. Sus ojos se encontraron con los suyos por un instante, pero no se molestó en responder. En cambio, volvió directamente al trozo de chocolate que había estado comiendo antes de entrar, como si él ni siquiera existiera. En fin. Eso era preferible a que ella le llamara perdedor en la cara, al menos.
Dudó al oír el sonido del agua corriendo, girando la cabeza para ver. ¿Hay una ducha aquí?, preguntó Izuku incrédulo, la imagen tan absurda y fuera de lugar en esa habitación tenuemente iluminada que casi le hizo reír. Kiba asintió mientras se sentaba junto a Touhou. ¿Qué puedo decir?, dijo. Al presidente le gusta estar limpio. Touhou le lanzó una mirada extraña ante la pregunta. ¿Por qué te importa?, preguntó con severidad. ¿Eres algún tipo de pervertido? Izuku palideció ante la pregunta. ¿Qué? Oh, por supuesto, no. No parecía creerle. Oh, Dios mío. Izuku parpadeó al oír otra voz en la habitación, girándose hacia la ventana para ver a otra chica de ayer. Esta vez era la de pelo violeta y ojos granate, ¿no la llamaba Gremory Aquino? Se rió ante los nervios que se reflejaban en su rostro, moviéndose rápidamente hacia su espacio personal como si no fuera asunto de nadie más que de ella. Eres el nuevo miembro del club, ¿verdad?, preguntó Aquino, con una sonrisa amable en el rostro, encantada de conocerte. Perdona por haberte espantado ayer. A veces olvido que mi Kirk está activado. Luego se inclinó ante él, lo que hizo que Izuku se sintiera muy incómodo. Soy la vicepresidenta, Himejima Aquino, saludó, encantada de conocerla. Midoriya Izuku, respondió tembloroso, con la mirada moviéndose rápidamente entre Himejima y Kiba, pero nunca acepté unirme a ningún C-Club ni nada. Sí, lo has hecho. La voz de Gremory cortó el aire como un cuchillo caliente, atravesando mantequilla mientras terminaba de secarse el pelo, aunque por suerte ya estaba completamente vestida. Gracias por esperar a todos, pero no me he lavado desde que me quedé a dormir en su casa. Ella señaló a Izuku, y él sintió inmediatamente que toda su confusión, terror y torpeza volvían de golpe. ¿Por qué estabas en mi apartamento esta mañana?, acusó, señalándola con el dedo para rematar, y mi cama. ¿Y por qué estábamos desnudos? Gremory ignoró sus preguntas. ¿Te encuentras bien?, preguntó. Tu cuerpo parecía completamente curado esta mañana, pero sufriste 2 golpes fatales. Eres mucho más fuerte de lo que pareces. La mayoría de la gente tardaría varias noches en recuperarse por completo del daño que has sufrido. Su pregunta hizo que Izuku diera un paso atrás metafóricamente. ¿Ese sí?, respondió inseguro, mirando a la pelirroja con confusión, pero ya está completamente curada. ¿Cómo pude sanar de eso? Es sencillo. Dijo Gremory feliz, use magia. No podía permitir que mi nuevo sirviente se muriera tan pronto, ¿verdad? Por eso estaba en tu cama. La mejor magia curativa que conozco requiere tanto contacto piel con piel como sea posible durante el mayor tiempo posible, así que necesitábamos dormir juntos. Lo dijo con tanta naturalidad que Izuku sintió que no tenía margen para discutir lo absurdo de sus afirmaciones. Pero lo hizo igualmente. ¿Magia?, repitió Izuku, mirándola como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Contacto con la piel? ¿Servidor? ¿De qué hablas? Y aunque la magia realmente existiera, ninguna magia ni Kirk podría traer a alguien de vuelta de los muertos. Presidente, interrumpió Kiba, no tiene ni idea de, nada de esto. Quizá tengas que empezar desde el principio. Gremory asintió. Muy bien. Antes de que pudiera explicar más, un golpe rápido en la puerta llamó su atención. Disculpa, otra voz que Izuku reconoció llamó. ¿Es él, Club de Investigación Oculta? Ah, justo a tiempo, Asia. Gremory llamó. Por favor, pasa. La rubia adorable de la noche anterior era tal y como Izuku la recordaba, aunque ya no llevaba una túnica blanca y sucia. Parecía tensa, aunque su mirada se suavizó enormemente al ver a Izuku. ¿Estás bien?, exhaló aliviada, juntando las manos feliz. ¡Qué alivio! Asia se acercó corriendo a él, agarrando rápidamente una de sus frágiles y huesudas manos con su propio par suave. Gracias. Ella elogió, con la cabeza baja, muchas gracias por protegerme. Sé que anoche me diste tu nombre, pero quizá ahora sea mejor momento para presentarse. Me llamo Asia Argento. Miró con ansia a Izuku, que estaba entre el estado de shock y el trauma. ¿Qué significa esto que no morí?, preguntó, sin que la pregunta cayera en nadie en particular. Después de eso, todo se calmó. Touhou fue el único que se molestó en responder. No, negó con la cabeza, definitivamente moriste ayer. Los humanos no viven simplemente siendo destrozados como tú. Izuku tragó saliva. No le gustaba cómo decía humanos, como si existieran seres ahí fuera que no lo eran. Vale. Gremory aplaudió. Ahora que estamos todos aquí, creo que es un momento adecuado para empezar. Por favor, Izuku, Asia, tomad asiento.
Señaló los dos sofás que daban hacia la pequeña mesa ornamentada en el centro de la sala, a solo unos metros uno del otro. Imejima se sentó en el sofá vacío, con Argento cayendo rápidamente a su lado, e Izuku se dio cuenta de que ya no había mucho espacio para él en ninguno de los dos sofás. Gremory pareció notar el dilema. Yuruto, Koneko, apartaos, ordenó, Izuku puede sentarse con vosotros dos. Asintieron al unísono, cada uno deslizándose lo suficiente para dejar espacio para que Izuku se sentara cómodamente al lado de Kiba. Gracias, murmuró. Sus frases hechas fueron ignoradas. Izuku, Asia, comenzó, os damos la bienvenida al Club de Investigación Oculta. Las protestas de Izuku murieron en sus labios antes de que pudiera hablar. Gremory lo calló con la única mirada que le lanzó. Pero el Club de Investigación Oculta es solo una fachada asumida. Es como un hobby mío. ¿Qué? Ante su expresión confusa, Gremory cruzó los brazos bajo los pechos. Iré directo al grano, Midoriyaya. Somos demonios. Cada uno de nosotros en esta sala es un demonio. Eso. No era lo que Izuku esperaba oír. Di demonios. Sintió que la sangre se le helaba la sangre. ¿No es así como Rainare los llamó anoche? ¿Como Satanás? Gremory se rió de sus palabras. No exactamente, corrigió suavemente, no hay un solo demonio, al menos, ya no. Todos aquí somos demonios. No, incluyéndote a ti, al menos, después de anoche. Izuku nunca se había sentido tan pequeño. ¿Qué? Chilló. Gremory asintió. Me has oído bien. Ahora eres un demonio, igual que nosotros. Esa mujer de ayer, la que te mató, Rainare, era un ángel caído. Son ángeles al servicio de Dios que, como resultado de poseer emociones corruptas, han descendido al inframundo. Intentan aniquilarnos a los demonios, mientras manipulan a los humanos. Desde hace mucho tiempo, han luchado por la supremacía del inframundo, lo que vosotros en el mundo humano llamáis infierno. También hay otros ángeles además de los caídos, que bajan por órdenes de Dios para derrotarnos a los demonios. En otras palabras, hay un enfrentamiento a tres bandas. ¿Has entendido todo hasta ahora? Asintió con vacilación y, por el rabillo del ojo, vio a Argento mirando en silencio su regazo, con los ojos duros. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Amano Yuma. Izuku se estremeció al oír el nombre. No era el único. Argento también, y su reacción fue tan mala como la suya. Ese era el alias de Rainare, ¿no? Incluso te invitó a salir. Se horrorizó. ¿Cómo sabes eso? Izuku gruñó. Ella tarareó. Yuruto. Kiba asintió al escuchar su nombre, sacando una pequeña foto de su chaqueta del uniforme y deslizándola hacia Izuku. Finalmente lo aceptó, con los ojos abiertos de par en par al darse cuenta de que era una foto de Amano invitándole a salir en el puente. ¿Qué? ¿Cómo has? ¿Por qué? Izuku estaba completamente perdido. ¿Esto es algún tipo de chiste enfermizo? Gremory negó con la cabeza. No. Realmente existía. Eso es un hecho. Parece que con su muerte anoche, todo recuerdo de ella en el alumnado desapareció. Eso es aún más prueba de su condición de ángel caído, aunque no lo necesitaba. Ayer confirmó todas mis sospechas. Izuku tragó saliva. ¿Podemos volver a la parte en la que dijiste que era un diablo? Gimió, por favor. Nada podía importarle ya. Se sentía tan desnudo. Como si cada persona allí le estuviera regañando, esperando a que se quebrara como un loco. No era eso lo que era, sin embargo. Ya vamos llegando, murmuró Gremory, te invitó a salir con la intención de matarte, para averiguar si había algo peligroso dentro de ti. Sin embargo, parece que con tu rechazo hacia ella, por la razón que fuera, escapaste temporalmente de ese destino. Rainare no iba a dejarte ir, sin embargo, seguro que no tengo que explicarte lo que te pasó anoche. El recuerdo de haber sido atravesado en el pecho y luego destripado cruzó su mente. Sí, no, gracias. Pero si eso es cierto, suplicó Izuku, y lo que dijo Tetouhou-san también era cierto, entonces ¿cómo estoy aquí? Morí. No puedo volver atrás de eso. Gremory negó con la cabeza una vez más. No como humana, no, estuvo de acuerdo, pero ya no eres humana. ¿No lo sientes? La aversión a la luz, la capacidad de ver en la oscuridad, el dolor esta mañana cuando dijiste la palabra Dios. Ya no eres humano, eres un demonio. Izuku tembló en su asiento. Estuvo muy cerca de perder la cabeza. ¿Cómo? Preguntó, con la voz apenas audible. Sonaba muy patético. Nadie mencionó que la temperatura había bajado varios grados de inmediato.
Has renacido como miembro de la casa de Rías Gremory, explicó, mientras Izuku observaba horrorizado cómo alas brotaban de su espalda, hija del marqués de Gremory, uno de los demonios de más alto rango. Como mi sirviente demoníaco. Ahora soy tu amo. Entonces todos a su alrededor también le salieron alas, exactamente como las de Gremory, y empezó a entrar en pánico. Una sensación que se cortó cuando unas alas de diablo propias brotaron de su espalda, empujándole fuera del sofá y directo al suelo con un golpe sordo. Midoriya-kun. Gritó Kiba, ya agachándose para recogerlo. ¿Estás bien? No estaba bien, porque aparentemente ahora era un demonio. ¿Y qué? ¿No era suficiente ser un bicho raro como humano? ¿Ahora también tenía que ser un diablo? Izuku no se molestó en decir su respuesta en voz alta. Él simplemente asintió en silencio mientras intentaba, y fallaba, gracias a las alas que sobresalían de su espalda, sentarse de nuevo en el sofá. Así que simplemente asintió. Tú miró hacia Gremory. ¿Dijiste que yo era tu ex sirviente demoníaco? Gremory asintió. A cambio de devolverte la vida y transformarte en un demonio, ahora estás ligado a mí como mi sirviente, ya sea hasta que uno de nuestros muera o hasta que seas lo suficientemente poderoso como para ganar tu propio título nobiliario. Sacó un tablero de ajedrez de uno de los cajones detrás de ella, colocándolo silenciosamente sobre la mesa entre los 6. Los demonios tienen el poder de reencarnar a humanos y otros seres en otros demonios, explicó, usando lo que llamamos piezas malvadas. Son como las piezas de un tablero de ajedrez. Por ejemplo, Yuto aquí es mi caballo, Koneko es mi torre, Asia es ahora mi alfil y Akeno es mi reina. Con cada pieza nombrada, pasó los dedos por la pieza de ajedrez mencionada. Entonces cruzó la mirada con Izuku. Y tú, Izuku Midoriya, ahora eres mi peón. No sabía mucho de ajedrez, pero sabía que esa era la pieza más débil. ¿Soy un peón? Rías asintió. Izuku nunca se había sentido tan mal como en ese momento. ¿Pero por qué? Izuku susurró. ¿Por qué Reinare quería matarme? ¿Qué le hice? ¿Qué ritual? ¿Y por qué me convertiste en un demonio? ¿Por qué no podía obtener una respuesta clara? Touhou parpadeó. Se está poniendo brumoso aquí. Por tu poder, explicó Gremory, lo usaste anoche, ¿verdad? Para liberarte de tus cadenas. Una vez que Reinare te tuvo en sus garras, debió encontrar lo mismo que nosotros en ti. Debió de ser un momento afortunado que te capturara cuando lo hizo. De lo contrario, probablemente simplemente te habría matado y habría terminado con todo, pero en cambio esperó para llevarte a su iglesia y realizar el mismo ritual que planeaba hacer con Asiaki. Debió de pensar que tu poder era lo suficientemente importante como para intentar tomárselo para sí misma. Parpadeó, recordando cómo sus cadenas se habían convertido en cenizas aparentemente al azar. Eso no fui yo. Izuku protestó desesperado, ni siquiera tengo un don. Yo, no hablo de quirks, intervino Gremory, hablo de tu Sacred Heart. Su corazón se detuvo. ¿Mi qué? Es un poder no estándar que habita en personas específicas, explicó Akeno, supongo que podrías compararlos con los quirks, aunque son mucho más raros y generalmente mucho más poderosos. Se dice que muchas figuras históricas han poseído este poder, incluso antes del amanecer de los quirks. Hércules es un ejemplo claro, aunque hay muchos otros. Gremory asintió. De vez en cuando, incluso hay quienes tienen suficiente poder como para convertirse en una amenaza para demonios o ángeles caídos. Asia parpadeó confundida cuando una suave brisa pasó junto a ellos, despeinándole un poco el pelo. ¿Alguien más lo ha notado? Fue ignorada de inmediato. Izuku, ordenó Gremory, por favor, levanta la mano izquierda. Sintió que lo hacía antes de poder parpadear. Cierra los ojos, continuó, piensa en algo que sientas que es el más fuerte. De nuevo, era como si su cuerpo ni siquiera se preocupara por esperar su opinión. Cerró los ojos no por voluntad propia, y de inmediato le golpeó una visión de All Might. ¿Qué? Concéntrate, instruyó Gremory, para invocar tu Sacred Heart, y mucho menos por primera vez, necesitas concentrarte completamente en la tarea que tienes entre manos. Pero no tengo un Sacred Heart. Gritó en protesta, incluso cuando su mente se llenó de visiones de All Might, diciéndole que no podía ser un héroe. No tengo ningún poder. No sé por qué ese ángel caído me quiso, pero no tengo lo que buscaba. No, claro que sí. Gremory negó con la cabeza. No se puede negar. Yo, y la mayoría de los demás en esta sala, lo sentimos dentro de ti. Reinare también lo sabía, de lo contrario no se habría molestado en preparar un segundo ritual anoche entre tú y Asia. No te habría pasado nada en esa cruz si no tuvieras un Sacred Heart.
La realidad es que ese ángel caído tenía miedo, y quería arrebatar tu poder, o, al menos, matarte. Y así fue. Izuku guardó silencio durante un buen rato tras su explicación. Así que, murmuró finalmente, me mataron por un poder que ni siquiera sabía que tenía, y luego me convertiste en un DD diablo por ese mismo poder. Ella asintió. Más o menos, sí. Gremory le lanzó una mirada a Kiba. Si hubieras venido a cualquiera de nuestras reuniones anteriores, simplemente te habría invitado, pero nunca aceptaste ninguna de las múltiples invitaciones extendidas de Kiba, y pensé que preferirías vivir como un demonio en vez de morir en el sótano de una iglesia podrida y abandonada. Kiba suspiró. Sí, lo siento Midoriya-kun, se disculpó, pero realmente no queremos que demasiada gente sepa sobre demonios, así que intenté ser discreto. Órdenes del presidente y todo eso. Se equivocaron. Izuku no quería ser un demonio. No quería ser esclavo. Y, ya veo, susurró, con los ojos vidriosos mientras miraba sus manos temblorosas, así que fuiste a ese lugar a rescatar a Argento-san, y yo casualmente estaba allí. Incluso al pronunciar las palabras en voz alta, no tenían sentido para él. ¿No le había preguntado la propia Argento si los conocía anoche? No, dijo Gremory despacio, estuvimos ahí para ti. Le había ordenado a Kiba que te vigilara, y quizá eventualmente te convenciera para que nos visitaras, quizá podrías llamarle tu diablo guardián, pero me desvió. Te descubrió mientras te estaban secuestrando y me informó. Y con mi conocimiento de la creciente actividad de ángeles caídos en mi territorio, fue fácil atar cabos. Fuimos allí para rescatarte y matar a quienes se atrevieran a invadir mi territorio. La presencia de Ashi allí fue una coincidencia afortunada para todos nosotros. Oh. Izuku lo entendió ahora. Solo le quería por su poder, un poder que él no sabía que tenía hasta hace 5 minutos, y que aún no estaba convencido de que existiera. Después de todo, ¿no lo habría encontrado en algún momento de los últimos 10 años, cuando habría dado un ojo y una pierna para poder ser un héroe? Y Kiba solo se comportaba bien con él porque Gremory quería que Izuku se convirtiera en su sirviente voluntariamente. Al menos tenía razón en una cosa, nadie fue amable con él sin motivo. Siempre querían algo. No llegó a tener amigos. Era como si el universo se riera de él. ¿Vale? Murmuró, mirando a Gremory con aprensión. ¿Qué significa esto que tengo que hacer lo que me digas ahora? Ya que dijiste que eras mi maestro. La palabra esclavo quedó sin decir, pero era en lo único que Izuku podía pensar. No quería ser esclavo. No quería que alguien se llamara a sí mismo su amo. Solo decir esa palabra le dejaba un mal sabor de boca. Se sintió mal. Izuku no quería esto. No quería nada de esto. Gremory asintió, e Izuku sintió que iba a vomitar. Eso es correcto, confirmó, pero generalmente no te obligaré a hacer cosas que no quieres. El clan Gremory es ampliamente considerado por tratar a nuestros sirvientes como familia, Izuku, y tú y Ashi aquí ahora formáis parte de esa familia. Por alguna extraña razón, sus palabras no tuvieron el efecto que probablemente deseaba. Si acaso, solo hacían que Izuku se sintiera aún peor por todo lo que acababan de escuchar. No formaba parte de su familia. Nunca lo sería. ¿Y cómo podía confiar en su palabra cuando aparentemente ella lo convirtió en un demonio? ¿Un monstruo? ¿Un bicho raro peor de lo que ya era? Su voluntad ya no importaba. Él era su esclavo, y sus palabras no hicieron nada para desmentir esa idea. Todo en nombre de algún estúpido Gear. Ya sabía cómo se sentía el mundo respecto a él. Ninguna cantidad de frases vacías cambiaría el hecho de que era un rechazado sin Kirk, sin amigos y sin futuro. Lo único que había cambiado ahora era que ni siquiera era humano, y que Gremory podía decir que ella le poseía. Izuku deseaba haber permanecido muerto. Esto era infinitamente peor que lo que le habría esperado en el infierno. Debió de ser el demonio menos intimidante de la historia. Con su cuerpo delgado y desnutrido, ojos asustados y rodillas temblorosas, parecía más probable que se desmoronara bajo una brisa fuerte que dependiera de cualquier tipo de poder. ¡Qué broma! Gremory pareció darse cuenta de que estaba a punto de desmoronarse por completo. ¿Te gustaría salir un momento para ordenar tus pensamientos? Izuku se quedó paralizado. Esto era una prueba, ¿no? Ella lo estaba desestimando, eso podía notarlo, y ella intentaba averiguar si él entendía sus órdenes o no. Movió la cabeza arriba y abajo en lo que posiblemente fue el asentimiento más feo de la historia. Oh vale, murmuró, y voy a salir afuera, espera. El camino hasta la puerta pareció una eternidad, algo que solo se agravaba porque no sabía cómo terminar con sus alas golpeaban constantemente la puerta.
Su dueña chasqueó los dedos e Izuku sintió como los apéndices de cuero se hundían en su espalda, y no perdió ni un segundo en salir corriendo del edificio como un murciélago, no, como un demonio salido del infierno. Porque eso era exactamente lo que era ahora. Y por mucho que lo intentara, o por mucho que cambiara en él, lo único para lo que serviría era para huir. Bueno, quizá eso ya no era del todo correcto. Parecía haber encontrado un segundo uso para sí mismo anoche. De vuelta en el club de investigación oculta, Rias sintió como su sonrisa se apagaba. Creo que ha ido bien, intentó. Koneko negó lentamente con la cabeza. Estaba horrible. Parece realmente infeliz. No, parecía bastante aceptante con todo. Dijo Akeno alegremente, ¿has oído lo comprensivo que fue en sus preguntas? Creo que ha sido una muy buena charla. Asia miró en silencio la puerta por la que Izuku acababa de salir. Koneko tenía razón. Parecía realmente triste. ¿Puedo ir a hablar con él? Intentó, quizá podría ayudar. Rias se encogió de hombros. Adelante. Por más que lo intentó, Izuku no pudo contener la avalancha de lágrimas mientras se sentaba fuera del edificio que Gremory parecía haber reclamado para sí. Probablemente no estaría contenta si encontrara a su nuevo sirviente esclavo llorando desconsoladamente al enterarse de en qué se había convertido, pero eso solo significaba que Izuku tenía que recomponerse antes de que ella saliera a buscarle. Más fácil decirlo que hacerlo. Especialmente porque el día que antes era precioso, en el que apenas había nubes en el cielo, se había transformado de repente en una llovizna ligera. Era casi como si el tiempo hubiera cambiado para adaptarse a su estado de ánimo, pero eso era ridículo. Además, si eso fuera cierto, estaría sentado en medio de un aguacero torrencial. Por mucho que pareciera mal por fuera, se sentía infinitamente peor por dentro mientras luchaba por aceptar su destino. No tenía muchos pensamientos felices dando vueltas en su mente en ese momento. Se desplomó en la tierra embarrada, cayendo de rodillas en el remolino de barro y mugre mientras la desesperación sacudía su frágil figura. Izuku hizo una mueca. ¿Ya venían a por él? Quizá podría ocultar que estaba hecho un desastre con los ojos llorosos y la lluvia, eso estaría bien. Argento se le acercó por detrás. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, sentándose a su lado en el barro sin pensarlo dos veces. Sintió cierta culpa por cómo la parte inferior de su falda se empapó inmediatamente de suciedad. Estoy bien, murmuró, sintiéndose todo lo contrario a estar bien. ¿Quería Gremory-san que volviera ya? Argento negó lentamente con la cabeza. No, respondió con vacilación, solo quería hablar contigo de nuevo. Izuku se quedó paralizado. Oh. Quería agradecerte de nuevo por... Argento se quedó en silencio, inseguro. Por salvarme la vida. No sabías nada de mí más allá de mi nombre, y aún así elegiste ponerte delante de mí y aguantar el ataque de Rainare. No sé si alguna vez podré pagártelo, pero... Negó con la cabeza rápidamente. No me debes nada, Argento-san, tartamudeó, ignorando la forma en que ella le miraba sorprendida. Quiero decir, he tomado mi decisión. Probablemente habría muerto de todas formas, y ese tipo de cosas es todo para lo que sirvo. ¿Qué?, susurró Argento. No lo entiendo. Una risa sin humor se escapó de Izuku, miserable y autocrítica. No tengo don, explicó en silencio, ignorando de nuevo su reacción. Ella jadeó, por si alguien se lo preguntaba, soy débil. Impotente. Y ahora, soy un peón de la partida. Un sirviente. Un esclavo. Probablemente no me sirva mucho más allá de ser carne de cañón, ja. Sus ojos estaban duros mientras miraba sus manos. ¿Por qué tenía que ser tan inútil? Argento tomó sus manos entre las suyas por segunda vez ese día. ¿Has oído a Rias antes? Intentó, dijo que no te obligaría a hacer cosas, ¿verdad? Sé que así es en Japón, pero no tienes que llamarme por mi apellido. Si quieres llamarme Asia, me parece más que bien. Quiero decir, Rias dijo que somos familia, ¿no? Izuku se estremeció al sentir el contacto. No tienes que fingir que te gusto, ¿sabes? Los ojos de Argento se abrieron de par en par ante la acusación. No, apartó las manos de ella, riendo levemente para ocultar el dolor en su corazón. ¿Soy el más débil aquí, no?, preguntó Izuku, sollozando ligeramente. ¿El peón? ¿El fondo del barril? ¿El más inútil? Sé cuál es mi lugar. He sido sin Kirk toda mi vida.
Sigre Morrison está preocupada porque me huya o algo así, y te pidió que seas amable conmigo solo para que no lo hiciera. Puedes decirle que no tiene por qué. Quiero decir, no es como si ese tipo de cosas me hubieran funcionado a mí. Jaja, ahora sé que no es así. La gente no me quiere sin motivo. No tienes que actuar como si lo hicieras. Argento le miró sorprendido. Quizá simplemente estaba contenta de no tener que fingir que disfrutaba estar con él. Quizá le sorprendió que la descubriera tan fácilmente. Quizá simplemente estaba molesta porque él la apartó antes de que pudiera hacerle daño. La expresión que tenía parecía un poco molesta. No le gustaba esa mirada. No le parecía bien en la cara, pero ¿de qué posición tenía él para quejarse? Bueno, de cualquier cosa ya. Era una propiedad. Y voy a volver con los demás ahora, murmuró, levantándose tan rápido como pudo. Perdón por haceros perder el tiempo. Izuku se dio la vuelta y caminó lentamente de nuevo hacia la mansión, sin molestarse siquiera en intentar secarse las lágrimas. Si acaso, ahora estaban cayendo peor. Pero no le importaba. Nada le importaba ya. Gracias por ver. Espero que hayas disfrutado esta historia tanto como yo. Recuerda que todo el crédito es para su autor original. Puedes encontrar su perfil y la historia completa en la descripción. Si te gustó el video, no olvides apoyarlo y seguir al creador. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo video.